Kaixo, egunon, eskerrik asko tortzeagatik. Abiatu ingo geha, zeia, atzerapen pixkatekin gabiltza, 9 eta 5 pasatxo. Gaur goizean, erabakitze eskubideari buruz hitz egingo dugu, besteak beste, ez horri buruz bakarrik. Lehenengo txanda honetan, Juanjo Álvarez izango dugu, hizlari, eta gero ondoren Kristin Onil izango da hizlaria. Juanjo, dakizutenez, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna da, zuentzako gehienontzat ezaguna da, beraz, bere kasuan aurkezpena labur-laburra da, hor daukazute paperean, ezagutze ez dezutenontzat xehetasun gehiago aurkituko dituzue, baina badakizutenez, berak bereziki lan egin du Europar Batasuneko gaietan, zuzenbide kontutan, eta perspektiba horretatik hitz egingo digu erabakitze eskubideari buruz, eta Europar Batasunaren barne zabaltzeari buruz. Aurrera, Juanjo, mesedez. Eskerrik asko. Mila esker, egunon guztioi. Gai polita, interesgarri eta niretzako zaila. Alde batetikan gai politiko delako eta oso soziedade politizatuta garen, azkenian hartzen zea martxa hori eta gaur diskurso juridiko aldetikan ni joko dut. Espero dut lortzia behintzat ekilibrio bat politika eta zuzenbide aldetikan, ez? Es un terreno de juego el tratar de plantear el debate entre legalidad internacional y democracia, entre el denominado derecho a decidir y el planteamiento jurídico europeo, en el que decía es difícil no deslizarse hacia el terreno político, y es que además el binomio derecho y política está indisolublemente unido, ¿no? La ambigüedad calculada de muchas de las declaraciones del Tratado de Lisboa, empezando por el principio de integridad territorial, que en el artículo 4 habla de esto y ha sido esgrimido como un argumento en el ámbito catalán, pero en el propio artículo se habla de identidad nacional, otros hablan en plural identidades nacionales, el artículo solo habla de identidad nacional. La interpretación auténtica de este artículo habría que buscarla en Ana de Palacio, que fue la que lo propuso dentro del seno de la Comisión Europea y lo llevó al Consejo con un determinado sentido que no es el que en el terreno de la Comisión Europea se ha trabajado, ¿no? Pero comienzo con esta primera cuestión para señalar que mi idea es intentar en 20-25 minutos más o menos así por un lado proponer una lectura pausada pero a la vez ejecutiva de un referente, en mi opinión, en toda esta cuestión, del que se habla muchas veces pero que pocas veces se precisa el contexto y lo que se dijo, que es el dictamen de la Corte Internacional de la Haya en relación a Kosovo. Es un punto de análisis interesante porque se ha esgrimido con frecuencia como un elemento de referencia para a partir de ahí comprobar si las declaraciones unilaterales de independencia vulneran o no vulneran la legalidad internacional. Me apetece hacer un breve comentario, si les parece oportuno, a esta breve introducción para luego descender a una hipótesis, solo una hipótesis, porque en el primer caso en que hubiera podido materializarse, que es Escocia, no se produjo, pero evidentemente es interesante analizarlo también pensando en el ejemplo catalán o en otros que pudiera haberlo, por supuesto respecto a Euskadi también, en cuanto a qué tiene que decir Europa ante el reto o al emplazamiento jurídico, en primer lugar, y luego político, que representa la hipótesis de una ampliación interna, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido, desde el año 57, ningún concreto supuesto de ampliación interna, pero hemos tenido 5, 6, hasta 7 supuestos que permiten revelar un pragmatismo y una flexibilidad en el modo de actuar por parte de la Unión que como mínimo introduce un factor de relativización en todos los discursos que está habiendo. Yo no me voy a intentar colocar en la equidistancia, pero sí mostrar la realidad, la evidencia de cómo se ha comportado este objeto político no identificado, como lo definió Jacques Delors, que es la Unión Europea, y a partir de ahí tratar de extraer las conclusiones que cada uno o cada una quisiéramos. Ese sería un poco el guión o el esquema, ¿no? Me ubicaba en unas reflexiones más filosóficas que jurídicas previamente respecto a que en Europa no puede haber un solo demos o sujeto político, ¿no? La fracasada Constitución Europea consagraba una vía intermedia
entre el ciudadano y los estados, ¿no? Intentaba que Europa no fuera estrictamente intergubernamental y que tampoco fuera solo supraestatal, ¿no? Y somos un híbrido entre ambas cosas, a caballo de lo intergubernamental como interestatal y de lo supraestatal en el sentido de organización constituida no solo por estados, pero la Unión Europea básicamente a día de hoy es una agrupación de estados y ahí es donde tiene su amianto, ¿no? su veneno desde el punto de vista político, porque realmente no podremos crecer políticamente si nos constituimos a través, además de una amalgama muy heterogénea, probablemente muy mal construida desde el punto de vista de lo que son los cimientos, porque sobre todo en el 2004 sacrificamos integración por ampliación y fue con todo el respeto histórico a los estados que entraron, por supuesto, pero sin duda fue un traje que no encajaba dentro de lo que era el proyecto europeo y además claramente se ha visto posteriormente que fue una atlantización de Europa, fue un proyecto más comandado desde Estados Unidos y desde el Reino Unido que desde el corazón político, ¿no? Y por supuesto que Polonia, que la República Checa, que Eslovaquia, que Eslovenia, que Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre, Bulgaria, Rumanía y ahora Croacia, los últimos estados en incorporarse después de los 15 tienen todo el derecho del mundo a estar en Europa, faltaría más, ¿no? Pero lo que hemos construido es una realidad en la que entre el ciudadano y el proyecto europeo no hay ningún otro sujeto de derecho político que sean los estados. Y esa fracasada Constitución Europea concebía una manera de integrar la unidad en la diversidad de los pueblos de Europa, ¿no? Construir todo el debate en torno al modelo decimonónico del Estado-Nación como único y excluyente, además, titular de las soberanías, es un concepto que chirría con el proyecto europeo. Y la realidad que ahora surge, yo creo que emerge fundamentalmente por esta cuestión, ¿no? No voy a hablar en este momento, y hay gente aquí mucho más autorizada que yo para hablar de la divergencia, que tampoco lo plantearé yo en esos términos, entre Estado y nación, pero creo que las naciones son más necesarias que nunca para la construcción europea y que bien entendidas fortalecerían no solo el proyecto europeo, sino seguramente un proyecto de Estados con soberanías compartidas mucho más natural desde ese punto de vista, ¿no? Probablemente hay muchas diferencias, también analogías, entre el caso escocés y el caso catalán, pero y ayer sé que se ha debatido también sobre todo ello, pero la primera y fundamental diferencia es que el hecho plurinacional está reconocido con absoluta naturalidad en el caso escocés y por lo tanto no hay un problema identitario por encima del debate en torno al estatus, y aquí tenemos un serio problema respecto a un elemento de partida que sería el reconocimiento de un hecho plurinacional evidente para a partir de ahí ver sobre qué bases construir unos modelos relacionales de distribución del poder territorial político. Ese es el debate de fondo, ¿no? Y todos miramos a Europa y el emplazamiento es a Europa, lógicamente desde esa faceta y desde esa vertiente, ¿no? Decía que quería dedicar unos breves minutos a señalar o significar algunos de los referentes del dictamen consultivo que en el 2008, en julio del 2008, tuvo que hacer la Corte Internacional de la Haya por reclamo, por exigencia de Naciones Unidas, un regalo envenenado, como lo definió algún magistrado interno de la Corte, porque realmente debatieron en primer lugar si aceptar el emplazamiento, lo aceptaron desde ese punto de vista, pero intentaron poner muchos frenos, muchos diques a las argumentaciones que en el dictamen se recogían, ¿no? Yo creo que hay algunos datos que merece la pena significar. Empezando por la pregunta que se les formuló. La pregunta no era genérica sobre si una declaración unilateral de independencia, como la que se materializó en el seno de Kosovo, vulneraba o no la legalidad internacional. El emplazamiento fue acotejar la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, una concreta decisión o resolución del Consejo de Seguridad, y la materialización de facto. Todas las independencias se proclaman por vía fáctica y lo que hay después es un reconocimiento de esa situación fáctica. Ese debate que ahora con Palestina está abierto desde que Suecia ha dado el paso dentro de Europa, a todo el proceso que se está siguiendo, vuelve a revelar que no hay un manual de declaraciones de independencia, ni hay en el seno de la Carta de Naciones Unidas una prohibición a las declaraciones de independencia, ni una normativización de cómo se hace una declaración de independencia unilateral para que ésta sea legal o no. No lo hay, ni lo vamos a encontrar.
Y la Corte tuvo que lidiar con la pregunta de si efectivamente había o no un choque de legalidad entre la decisión unilateral adoptada no por los órganos representativos, no por la Asamblea Kosovar, porque también debatió sobre el sujeto que declaraba la independencia. Y ahí bordeó las ficciones jurídicas, porque lo que tenía que decir era que esto no era contrario a la legalidad, sino generaba un problema mayor del que se intentaba resolver, y realmente buscó esto. El objetivo era decir cómo consigo decir que esto no es ilegal y a la vez no siento una doctrina general sobre las declaraciones de independencia. Ese es el sentido que tuvo la Corte cuando se manifestó sobre esto. Y un primer debate que tenía encima de la mesa era quién se ha declarado independiente, porque si son las administraciones provisionales del pueblo kosovar, como se dice en el dictamen, si fueran ellas sería ilegal, porque estaban sujetas a una tutela en virtud de la resolución 1244, que era la que preveía pues una tutela de la mano del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del protectorado que se había creado provisionalmente para tratar de comprobar qué hacíamos con esta todavía entonces provincia serbia, dominada desde el punto de vista étnico casi en un 90% por una mayoría albano-kosovar, que es lo que justificó dar ese paso, además en un elemento, volviendo a lo identitario, especialmente duro para los serbios, por lo que representa particularmente Kosovo en la historia serbia, ¿no? El argumento étnico y el argumento de esa mayoría a mí me parece un argumento absolutamente endeble y además no deseable para construir un Estado. Yo siempre comento lo mismo, pero me parece que es el antiejemplo para Cataluña o para Euskadi pensar que esa es la manera de discontinuidad histórica para crear las fronteras de un Estado. Pero volviendo al terreno de la legalidad, lo primero que dice la Corte es que ha sido un conjunto de personas actuando grupalmente y que no integran la Asamblea Kosovar. Es decir, viene a reconocer, y lo dice así, que es el pueblo kosovar el que promueve el proceso de independencia, lo cual no es cierto fácticamente, pero lo hace porque si reconoce que era el Parlamento Provisional Kosovar el que declara la independencia, eso hubiera sido contrario a la resolución 1244. Lo segundo que hace la Corte, y para mí es la parte más interesante, es un análisis de todo lo que han sido los procesos de independencia desde que tenemos estados, en el sentido de lo que modernamente lo podemos entender, ¿no? Y diferencia los procesos de descolonización, los procesos de opresión, de donde surge o emerge un Estado independiente, y los procesos de independencia en el siglo XX. Y reconoce que no hay una prohibición expresa en la legalidad internacional a las declaraciones unilaterales, que en la medida en que no se hagan con un uso ilegítimo de la fuerza, no hay una legalidad que lo prohíba. Y extrae la conclusión de que lo no prohibido en la legalidad internacional está de facto permitido o posibilitado si se materializa. Ese es el argumento, simplificando mucho para no cansar y para intentar dejar el flash planteado. Habría más detalles en torno a toda esa cuestión, pero en cierto modo, no digo que se contradiga, pero comienza diciendo que no va a dictar una doctrina general en torno a la independencia y luego acaba reconociendo que en realidad, lo dice expresamente, la práctica de los Estados en estos últimos años no revela la aparición en el derecho internacional de una norma que prohíba la adopción de una declaración de independencia unilateral. Está manifestando esto y además confronta, por eso empezaba con el artículo 4 por mi parte del Tratado de Lisboa, comienza confrontando, en ese caso el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que consagra el principio de integridad territorial de los Estados, con la Declaración de Independencia. Y significa que no hay un choque de legalidades entre ambas, para significar, y además cita varias resoluciones de la Asamblea General, en donde la clave para entender que hay un elemento atentatorio al principio de integridad territorial es cuando se recurra a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Y el uso ilegítimo de la fuerza tiene una definición propia en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Entonces hace esta especie de declaración no general o genérica, pero que de facto lo es, para acabar buscando el pronunciamiento de si realmente esa resolución 1244 implicaba o no implicaba una legalidad como tal, ¿no? Entonces, ese es el resumen, digamos, desde ese punto de vista. Reconoce expresamente que hay un punto de solución política en este dictamen y, bueno, son cerca de 50 folios que merece la pena leer para tratar de comprobar si desde ahí cabe extraer o extrapolar
esta doctrina del tribunal sobre la base del dictamen a supuestos de otra naturaleza. Creo que merece la pena estudiarlo o analizarlo. El resumen final del fallo, lo que sería el fallo, que no lo hay propiamente en un dictamen, es que la declaración de independencia no vulneró la resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Eso es lo que dice la Corte. Previamente hace todas estas valoraciones que he tratado de resumir, pero creía oportuno introducir este factor para, a partir de ahí, descender a las valoraciones en torno a Europa, que yo creo que se mueve en el reto de la legitimidad entre la democracia y la justicia. Habermas ha hablado hace poco del miedo demoscópico, ¿no?, de Europa. Bueno, hay mucho debate en torno a lo que, bueno, José Ramón Bengoechea nos enseñó algo que por desgracia sigue siendo real, ¿no?, la Europa Peter Pan, una Europa que no quiere hacerse mayor, que sigue siendo adolescente y se mira en el espejo y no se gusta a sí misma porque seguramente no sabe lo que quiere ser. Y a mí, de lo más europeísta de los últimos tiempos, me parece sorprendentemente David Cameron diciendo: voy a proponer un referéndum sobre continuar o no en Europa, porque al menos podrán hablar claramente de la Europa que quieren. Prefiero que un club que no, o alguien al que no quiere pertenecer a un club, se vaya del club si no quiere una mayor integración y busque acuerdos. De hecho, fue Reino Unido quien creó la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, justo en el momento en que constituimos las entonces Comunidades Económicas Europeas, ¿no? A él le bastaba con una zona como este areto, como este salón de libre cambio, donde intercambiáramos productos a arancel único, y sin embargo fue el primero, junto a Irlanda y Dinamarca, que se integró en la Unión tras la ampliación de 6 a 9. Luego, como siempre han sido muy listos desde el punto de vista negociador, comprobaron que el negocio de la EFTA no le iba a dar todos los réditos que se esperaba y cambiaron de bando para, a partir de ahí, introducir muchos elementos de singularidad en todo ámbito, ¿no? Y bueno, hacer un planteamiento, me parece más electoralista seguramente que jurídico, por parte de David Cameron, diciendo: voy a consultar al pueblo inglés respecto a continuar. Bueno, introducía una paradoja, ¿no? Una parte del Reino Unido votando para querer entrar en Europa como Estado independiente y el todo planteándose salir de Europa, ¿no? Son procesos que demuestran que tenemos un momento muy catártico desde muchos puntos de vista en ese campo, ¿no? Pero quería ubicar el debate, para tenerme al tiempo, en 4 o 5 mojones de ámbito y luego poder dar pie al posible debate conjunto en ese ámbito, ¿no? Europa se disfraza de rigidez o de flexibilidad, seguramente como los estados y los gobiernos, según interese, ¿no? Sabemos más o menos las grandes cuestiones, que es que la regla de oro de la unanimidad para la entrada de un Estado nuevo dentro de la Unión Europea, por tanto el derecho de veto, es una de las cuestiones latentes en todo el debate, tanto escocés como catalán. Esa regla de oro también vuelve a ser una ficción jurídica, porque el Pacto de Estabilidad y de respeto a las exigencias del déficit es la mayor parodia europea realizada nunca desde el 57, ¿no? La regla de oro es que si tú tocas una coma en el Tratado de Lisboa, o en el de Roma anteriormente, o en el de Ámsterdam, o en el de Niza, o en el de Maastricht, cualquier mínimo retoque. Por cierto, ayer se publicó en el BOE con un delicioso título: Protocolo sobre las preocupaciones de los irlandeses en torno al Tratado de la Unión, que es un eufemismo para decir cómo hacemos que voten 2, 3 o 4 veces para que el Tratado de Lisboa entre en vigor, y entonces les damos todo lo que haga falta a través de un protocolo. Lo que está y lo que no está, porque ayer no aparece que Irlanda va a tener vitaliciamente un sitio en los comisarios europeos. Si se cumpliera la exigencia de no poner tantas sillas como estados para que la Comisión Europea no parezca una asamblea, que empezamos con 6 y ahora somos 28 porque somos 28, y si algún día somos 34, 34, y se racionalice un gobierno para hacerlo verdaderamente ejecutivo, los estados pequeños van a ir turnándose dentro de la Comisión. Irlanda elaboró su correcto chantaje, no solo emocional, diciendo: si yo me quedo, me tienes que decir que respetas el derecho a la vida y que no regulas el aborto, que no vas a crear un ejército europeo, que vas a ser aséptico e independiente en las relaciones internacionales y que además me vas a dar este tipo de concesiones. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ratificación de la incorporación de ese protocolo. Pero el mayor ficción o parodia jurídica es ese pacto que modificó nuestra Constitución, artículo 135, y que ya ha provocado un debate político interesante, donde se nos vino a decir que como el Reino Unido no quiso entrar en esa historia,
no pasaba nada, porque no se modificaba el Tratado de Lisboa. Y eso no se lo cree ni un alumno de primero de Derecho, porque una modificación de esta naturaleza, en virtud de la cual confieres a la Comisión Europea poder controlador y sancionador, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea competencias novedosas en ese terreno, y a la Comisión y al Consejo la capacidad de sancionar a los Estados sin subvenciones, sin presencia de representantes temporalmente hibernados en el banquillo, no de los acusados, pero sí dormitando durante el tiempo en que dura una sanción por incumplir las reglas de ese déficit, y decir que eso no modifica el Tratado de Lisboa, porque de decir lo contrario no hubiera entrado en vigor ese pacto, porque no se puede hacer a 26 cuando éramos 27, no estaba Croacia todavía, el Reino Unido dijo que no, si el Reino Unido dice que no, veto, unanimidad exigente o exigida para la modificación del tratado, no hubiera entrado en vigor ese acuerdo político exigido básicamente por Alemania. ¿Cómo construimos la ficción jurídica? Diciendo que no estamos modificando el tratado y que por lo tanto es un acuerdo a 27 o a 26 entonces, sino a 27, cuando en realidad es una modificación flagrante, clarísima del tratado, ¿no? Por tanto, las reglas están, no digo que para incumplirlas, pero sí para interpretarlas con mucho pragmatismo como tal, ¿no? No hemos tenido desde el 57 ningún supuesto, lo comentaba al inicio, en el que de un Estado preexistente haya nacido otro Estado en su seno. El único supuesto de los que comentaré más parecido podía ser el caso de la extinta Checoslovaquia, que fue quien debatió, negoció e incluso llegó a firmar toda una serie de protocolos de adhesión antes del 2004, como Checoslovaquia, en esa potente ampliación de 15 a 25, esa indigesta ampliación en términos de lo que representó para Europa, no medir los que entraban en ese traje que se quedaba pequeño, ¿no? Checoslovaquia negoció hasta el último momento en el que, de manera pacífica, ordenada, cívica, ejemplarizante desde todo punto de vista, nacieron dos estados, República Checa y Eslovaquia, que son los que integraron, dos y no uno, en la ampliación del 2004. Pero ese podía ser el supuesto más parejo, más parecido al debate que ahora se podría producir. En puridad es verdad que no se ha producido el supuesto que hubiera podido producirse en relación al Reino Unido, en donde el Reino Unido continúa siendo parte, obviamente, de la Unión, sus ciudadanos siguen siendo parte de la Unión, y del propio Estado emerge un nuevo Estado con unos ciudadanos que hasta entonces eran también ciudadanos de la Unión, los escoceses en la hipótesis de que hubieran dicho que sí, y que surge como hipotético Estado 29º, que veríamos si se incorporaba y cómo al Estado de la Unión Europea, ¿no? Y el ejemplo hipotético catalán podría ser en ese caso el mismo. No hay ningún supuesto desde el 57 que contemple esto, no hay en la legalidad comunitaria una previsión en tal sentido, y yo creo que esgrimir el principio de integridad territorial al que aludía anteriormente, en mi opinión, es un flojo argumento jurídico, no tiene solidez para que eso sea el argumento de orden público europeo o comunitario, habrá que ver otro tipo de cuestión. Y en la legalidad internacional, pues nuestros convenios de Viena sobre derecho de los tratados, sobre sucesión de estados, y la propia legalidad tampoco contiene una normativa que aporte seguridad jurídica en un sentido o en otro a los defensores a ultranza de la integridad territorial y a los defensores de, jurídicamente hablando, no hablo políticamente, de la capacidad unilateral de una declaración de independencia. No lo hay. Y de hecho, antes lo apuntaba, hay una dimensión fáctica en las declaraciones de independencia. Ocurre con esto como todo en la vida y particularmente en lo internacional, ¿no? La realpolitik siempre se impone, y una persona de enorme prestigio, recientemente académica de la Real Academia de Ciencias, que es Araceli Mangas, es una de las mejores comunitaristas en España, publicaba un artículo muy interesante en torno al proceso de reconocimiento del Estado palestino. Si donde pones Estado palestino pones catalán, sonaría subversivo. Pero en realidad lo que es subversivo, entendedme, en términos de toma de posición respecto a una cuestión que en España enciende todos los demonios, ¿no? de cada uno, de cada una, ¿no? Y sin embargo hacía un planteamiento jurídicamente impecable, venía a reconocer que no hay declaración de independencia que no haya partido o nacido de un elemento fáctico, y que el ropaje jurídico viene de la mano de un reconocimiento. De hecho, volviendo a Kosovo, hay 5 estados todavía que no han reconocido, entre ellos el Estado español, a
al Estado kosovar dentro de Europa y, sin embargo, tiene un estatus específico dentro de la Unión Europea que le hace destinatario de fondos europeos. Hay varias delegaciones europeas de varios de los frentes de trabajo comunitario y está a la espera de un posible estatus de candidato a la preadhesión. Luego, lo fáctico se impone desde ese terreno, ¿no? Pero no hay, vuelvo a comentar lo anterior, en la legalidad europea en este momento, ni tampoco un referente en la internacional que nos aporte lo que siempre buscamos los juristas, ¿no? Que es dame un asidero a partir del cual poder debatir o poder comentar. Si no es así, comento brevemente otros precedentes que introducirían ese factor de relativización y los posibles escenarios que a nivel catalán han sido muy estudiados, ¿no? En el propio año 57, en relación todavía a la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que fue el germen de la Comunidad Económica Europea y que fue fruto de la desconfianza recíproca, ¿no? El carbón y el acero era con lo que se hacía el armamento militar en esa época, y Alemania y Francia decidieron controlarse mutuamente, poniendo en común las materias primas con las que se pegaban, perdonadme la expresión, pero el origen no era un deseo de un anhelo de proyecto político, sino de paz, y de ese proyecto de paz ha nacido lo que había. En esa época, en el 57, toda la región del Sarre pasó de Francia a Alemania. Es verdad que allí se hablaba ya alemán más que francés, pero allí hubo una parte de un territorio que entró siendo Francia, y estando ya dentro Francia y Alemania y constituida la Comunidad Económica Europea, pasó a otro territorio, ¿no? El ejemplo de Groenlandia con Dinamarca es otro ejemplo muy clarísimo, evidente de pragmatismo, ¿no? En el 79 había obtenido Groenlandia un buen nivel de autonomía política respecto del Estado danés. En el 82 votaron salir de las comunidades europeas. Salieron de las comunidades europeas como Groenlandia y, sin embargo, sigue teniendo, la parte cuarta del tratado lo sigue recogiendo, un específico régimen por el que reciben fondos europeos, tienen libre acceso al mercado europeo en lo que les interesa, que son los productos de pesca, y por lo tanto están fuera, pero están dentro. Y es otro ejemplo, habiendo estado dentro, porque pertenecían a Dinamarca, han logrado estar fuera desde el punto de vista del estatus jurídico-político y estar dentro respecto a esa cuestión. El ejemplo de la unificación alemana, ¿no? 108.000 kilómetros cuadrados de más entraron a partir de la incorporación de todo lo que era la RDA a la República Federal Alemana, 16 millones de europeos nuevos de la mano de una adhesión que se materializó de esa manera y que fácticamente otra vez el derecho europeo puso a su disposición todo el argumentario, incluido una modificación en el tratado para prever que no fuera ayuda de Estado todas las ayudas que se dieron y se hicieron para llevar adelante todo lo que implicó ese proceso, ¿no? El caso de Chipre en el 2004 es un caso paradigmático, ¿no? Toda la isla, todo el Estado ha entrado en la Unión Europea. La zona turco-chipriota frente a la greco-chipriota, la del norte, como territorio no es territorio europeo en el sentido de que no se aplican todo lo que son las 4 libertades específicas, y sin embargo los ciudadanos turco-chipriotas del norte que tienen nacionalidad chipriota, que son la mayoría, sí son ciudadanos europeos. O sea que creamos un 3 en 1 dentro de una isla dividida en dos que plantea un proyecto político muy complejo desde ese ámbito, y en Nicosia todavía se puede ver la línea dividida, ya desmilitarizada, pero sigue recogiéndose allí. Hay un protocolo 10 en el tratado que prevé expresamente toda esta cuestión. Se hace un malabarismo jurídico-político para permitir lo que de otro modo generaría un problema jurídico-político muy potente desde ese ámbito, ¿no? Citaba antes el caso de Kosovo y el caso checoslovaco, ¿no? Pero la pregunta que yo me haría, y termino, ¿no? Sabemos los requisitos que el artículo 49 exige para ser Estado europeo, conocemos los criterios de Copenhague en cuanto a constituir un Estado social y democrático de derecho desde ese ámbito. La pregunta que cabría hacerse respecto a la hipótesis de que Escocia hubiera entrado o que Cataluña llegara a ser independiente es, ¿y ahora qué hacemos desde ese punto de vista, ¿no? Los 4 escenarios que solo dibujo y que podríamos llegar a comentar, la primera pregunta que cabría hacerse, y voy al ejemplo escocés porque me parece mucho más claro desde ese ámbito, ¿no? Hubo quien cicateramente planteó, no, ustedes dejan de ser Europa, los ciudadanos escoceses dejan de ser europeos, usted se pone a la cola, llama a la puerta y vamos a ver cuándo y de qué manera entran ustedes como tal, ¿no? Eso supondría una adhesión ordinaria, póngase a la cola, negociemos los 32 parámetros de entrada que acabamos de hacer con Croacia, Escocia los cumple porque está dentro del Reino Unido, que los cumple. Los ciudadanos escoceses son escoceses desde que el Reino Unido se incorporó en el 78, si no me equivoco, a la Unión Europea.
y sin embargo les estamos diciendo, ustedes quédense fuera, llamen a la puerta y veamos cuándo y de qué manera entran. Ese sería el primer escenario. El segundo sería una adhesión específica, que probablemente sería el más realista con Escocia y probablemente también con Cataluña, en donde hubiera una vía ad hoc concreta, ágil, de poder materializarlo. El tercer escenario, obviamente el preferible y preferente para catalanes y escoceses, es que continuamos dentro y desde luego algunos de los ejemplos que he comentado son una muestra clarísima de que eso es perfectamente posible sin vulnerar el Tratado de la Unión, perfectamente posible que si hay una ampliación interna, los ciudadanos de ese Estado que surge y emerge de otro Estado sigan siendo ciudadanos europeos, ese territorio siga siendo europeo y se pueda negociar desde dentro un protocolo específico para ver cómo reordenamos todo el andamiaje institucional, económico, vinculado a ese proceso materializado. Y el último, el que muchos han esgrimido como una espada de Damocles a los escoceses y a catalanes, es que ustedes se quedan directamente fuera, si quieren se van a la EFTA, pues con Finlandia y con los pequeñitos estados que están por ahí, con Suiza y el resto de pequeños o microestados que están por ahí, a ustedes no le vamos a admitir, empezando porque como basta con que un estado diga que no, ya le digo de antemano que yo le voy a decir que no. Esgrimir el veto, que es lo más contrario a la democracia que puede haber, para frenar un proceso democrático, si efectivamente emerge un Estado a través de un proceso democrático, me parece el fin de las raíces del proyecto europeo, si realmente así se materializara. Pero como cada uno juega sus bazas políticas, es obvio que hacerte ver que si tú sales de Europa entras en un terreno de inseguridades y de incógnitas, tiene un gran peso psicológico y mental a la hora de que el ciudadano o ciudadana debata en torno a todo eso, ¿no? Estos serían los escenarios, unos escenarios que tienen un sustento pragmático, como he tratado de reflejar aceleradamente para comentarlo, porque políticamente cada uno nos ubicamos en el lugar donde queramos, pero es muy claro que jurídicamente no hay una legalidad internacional que marque una norma iuri imperi de orden público que contravenga una declaración unilateral de independencia y que en el terreno del derecho europeo no hay un marco jurídico normativo que ordene esta circunstancia. Esa situación fáctica debiera de ser respondida con el pragmatismo político que ha rodeado precedentes anteriores, pero eso ya es mucho comentar porque podríamos haber hablado algo de lo que en el seno del Consejo Europeo se ha señalado. Es evidente que ha habido un pressing diplomático muy potente, sobre todo en el caso catalán, también en el caso escocés, pero lo dejo ahí para significar que este sería un poco este pozo de destilación jurídica de todo este debate. No tenemos un referente normativo, tenemos precedentes interesantes tanto en la dimensión internacional como en la dimensión europea y a partir de ahí, bueno, son hipótesis, nada más que hipótesis, pero merecería la pena profundizarlas un poquito más y yo en la ponencia por escrito me comprometí y lo haré a recogerlo de esa manera. Eskerrik asko, Juanjo. Bueno, Juanjok hemen aurkeztutakoa berak aipatu bezalaxe, gero idatzi jasoko dugu, beraz sakontzeko hastia izango dugu. Gero ere, orain denbora tarte txiki bat daukagu, baina saiatuko gara galderei tarte bat uzten. Alde horretatik, orain Kristineri emango diogu hitza. Kristin O'Neill, Eskoziatik datorkigu, Brodis enpresako presidentea da, eta giza eskubideetan, zuzenbide publikoan eta zuzenbide konstituzionalean da aditua. Besteak beste lan egin du Eskoziako gobernuarentzat, parlamentuarentzat eta Eskoziako BBC-ko delegaritzarentzat. Bueno, berarekin usten zaituztet, Christine, you will have like 25 minutes, something like this, okay? Good morning, and can I begin by thanking the organisers for inviting me to be involved in this conference. Can I also apologise that I wasn't here yesterday for the first day. I'm particularly sorry to have missed Stephen Noon's presentation on the Yes campaign. I will try to avoid repeating anything he said to you yesterday. We've had a bit of a chat this morning, so I hope to do that. I'm also going to talk about the law, but also in the context of Scotland, it's impossible to talk about the law around the referendum without talking about the politics. So there will be a little bit about the politics of the referendum as well. And there will also be a little bit about sovereignty because while the United Kingdom did
accommodate the Scottish referendum, the question of sovereignty was still and is still very relevant, particularly when you look at how the politicians used law and legal concepts to try to make a political case. So with that in mind, I think before we get to the process of the referendum, it's important to look at the underlying political context. And what's very, very important to understand is the impact of the Scottish general election of 2011, because the Scottish Parliament was created as a single chamber, unicameral parliament with 129 members. It has a proportional representation electoral system. It was designed to ensure that no single political party ever had an overall majority in the Parliament, ever had complete political control of the Parliament. And it was particularly designed to ensure that the Scottish National Party never had overall control of the Scottish Parliament. And very, very unexpectedly, I would say, and against all the odds, they secured an overall majority in May 2011, and that was an extremely significant political event. The reasons for it are complicated, and it is not to be attributed entirely to an underlying nationalist feeling within Scotland. There are a number of factors at play in the politics, but the outcome of that election was that, in theory, the Scottish Parliament was in a position to pass an act allowing for a referendum on independence in terms set entirely by the Scottish National Party. So how did the UK government, how did the pro-union movement respond to that event? Well, we began what might be described as a phony war. We had a year of debate about a question which ultimately turned out not to be crucial to the outcome of the referendum. What happened was that, recognising the political impact of the general election victory, the UK government responded by challenging the legal entitlement of the Scottish Parliament to pass a referendum act. And that challenge was based on what's called a reservation in the Scotland Act 1998, and I'm going to explain a little bit more about that. So the box at the top refers to the Scotland Act 1998. That's the act of the UK Parliament which establishes the Scottish Parliament, which gives the Scottish Parliament power. And of course, because the UK Parliament retains sovereignty, it's for the UK Parliament to set the terms of the powers of the Scottish Parliament. And in doing so, it placed a range of limits on what the Scottish Parliament can do, as you would expect. And one of the things that it did was it reserved to itself a number of subject areas. So there are a number of areas of law in respect of which the Scottish Parliament does not have competence. And one of them is this reservation. This is the reservation of the Constitution, and the following aspects of the Constitution are reserved matters, and that includes the Crown. So Scotland cannot legislate to remove the monarchy or to change the King or Queen of Scotland, but most importantly, B, the union of the kingdoms of Scotland and England. And so the UK government and the pro-union parties argued that this reservation denied the legal basis of any referendum act which might be passed by the Scottish Parliament. Now, there are arguments about whether this reservation extends to a referendum or not, but it doesn't matter what the legal answer is. What mattered was that the legal debate created political uncertainty, and it gave the UK government and the pro-union parties a good deal of leverage with the Scottish Government in negotiating how the referendum would be conducted. And what ultimately happened after a year of discussion about this issue was something called the Edinburgh Agreement, a political agreement
concluded between the Scottish Government and the UK Government, and that agreement set the political ground rules for the referendum, which then led to a change in the law, so a change in the framework governing the powers of the Scottish Parliament, so that that reservation of the Constitution was amended. And so what the Scotland Act then said was that the reservation does not reserve a referendum on the independence of Scotland if the following requirements are met. So power was available to the Scottish Parliament to pass an act, so long as that act complied with the rules set by the United Kingdom Parliament. And the particular rules set by the United Kingdom Parliament were that the date of the referendum was not to be the date on which any other referendum was going to be held. There could only be one referendum on that date. The referendum had to take place before the end of 2014, so it was a time-limited power to hold a referendum. It had to happen before the end of this year. There had to be only one ballot paper, and voters were to be given only 2 possible answers, which turned out to be yes or no to independence. But this rule was to prevent a 3-way referendum. There had been discussion about whether Scottish voters should be offered independence, increased devolution, or no change. And the UK government at that time, at the time of the Edinburgh Agreement at the end of 2013, they thought that having an option of independence or nothing would be a good position for them to be in. Didn't turn out that way at the end of the day, but at the time they thought it was better for the No campaign that Scottish voters were faced with a very stark choice between independence or union and no middle ground. So that was the last of the rules. The referendum, as you know, took place on the 18th of September this year, and the question that was put was, should Scotland be an independent country? The Electoral Commission, which is a public body which looks after the integrity of elections, the independence of elections, had looked at an earlier proposal for the question which had been put forward by the Scottish Government. The earlier proposal was, do you agree Scotland should be an independent country? That was regarded as insufficiently neutral. So the question which was approved was, should Scotland be an independent country? 2 acts of the Scottish Parliament were then passed to give effect to the referendum proposal. So after the UK government had allowed that, or had clarified the power of the Scottish Parliament to hold a referendum, the Scottish Parliament then went on to pass the legislation governing the referendum process itself. The first act was about the franchise, and in particular allowing 16 and 17-year-old young people to be involved, to have the vote. In elections in the United Kingdom, the voting age is normally 18, but the Scottish Government was keen that 16 and 17-year-old voters be able to participate. Whether, in fact, they were more or less in favour of independence is an analysis still to be done, but in any event, they were given the vote. And that was followed by the Scottish Independence Referendum Act of 2013, which is a much bigger Act of Parliament, setting out the question, setting out the rules of conduct. That included rules on broadcasting, on party political broadcasting, campaign rules, campaign spending, and how the vote was to be conducted and the count to be conducted. The Scottish Government's proposals for independence were published in November 2013. The document was called Scotland's Future, Your Guide to an Independent Country. It ran to 650 pages. And there was a discussion at the time about whether it was an appropriate kind of document for a government to be publishing. Was it, in fact, a proposal for a new state,
or was it in fact a political manifesto setting out that party's proposals for government? And in fact, it was both. So the white paper contained some proposals about the framework of the state, what Scotland would look like as an independent country, and very clearly and very self-consciously, the document also set out the policy proposals of the Scottish National Party, explaining what that party would do if it was elected as Scotland's first government. It also contained a section of questions and answers. It was a slightly oddly drafted document, but it contained questions and answers about independence, including, for example, the question, what will this new country be called? And the answer was Scotland, so that was important to know. There were other more interesting questions and answers in the document. And what influenced the campaign? Well, again, that's more political than legal. Certainly the question whether Scotland would be able to be part of the European Union and the terms on which it would be part of the European Union were discussed. I think the question whether Scotland could be a member of the European Union became less important as the campaign developed. Most people, I think, came to the view that Scotland would be able to be a member of the European Union, that the political process would in due course allow for that. There remained questions about timing. There remained uncertainty about how long that might take and whether that might disrupt the process of getting to what was called Independence Day, the day on which Scotland would actually become an independent country. And again, politics was very, very important in this discussion. The Scottish Government had proposed that if there had been a yes vote on the 18th of September this year, Scotland would declare independence in March 2016. And one of the reasons that Scotland needed to declare independence in March 2016, this was not said, but this is one of the reasons, is that the next Scottish general election is due in May 2016. And in the event of a yes vote, the Scottish Government would not want to have been in the position of having gotten to May 2016, perhaps losing that election and seeing a yes vote in the referendum unravelled or questioned or rerun. So there were political reasons why independence should happen within 18 months of a yes vote. And that timetable set by the Scottish Government itself gave rise to quite a lot of questions about whether everything that needed to be done to get to independence could be done, and in particular, whether Scotland could secure membership of the EU within that timescale, or some form of association with the EU that would be of minimum disruption to Scotland when it got to independence. But I'll not say any more about Europe. Others are much better qualified than me to talk about that. Currency was a very important issue, and in political terms, it was one of the issues, I think, which really dominated the debate and became very important at the end of the day. The Scottish Government's proposal was that Scotland would continue to use the pound, the British pound sterling. And the proposal was that Scotland would enter into a currency union with the rest of the United Kingdom in the same manner, but on a smaller scale, as the euro. Now, the reasons for that proposal, I think, are also complex, and I don't think everyone who was involved in the Yes campaign supported that proposal. Certainly, there were some, including, for example, the Scottish Green Party, who advocated an independent Scottish currency. But one of the political dynamics in the whole campaign, and this is a personal view, was that the Yes campaign tried very hard to make independence look like something that was not frightening.
They wanted it to look like something that was very like what Scotland has now, but better. And one of the things that they thought might frighten, this is again a personal perspective, one of the things they thought might frighten voters was the idea of a new currency and the risks which a new currency might bring about. So they proposed a formal currency union, and of course the United Kingdom government responded by saying, you can't have one. We will never enter into a currency union with Scotland. Now, from an economic perspective, that may be questioned as a wise proposition by the UK government. Equally, one can question the legitimacy, the constitutional legitimacy of political parties taking that position in advance of actually being asked the question, in advance of having to sit down in the negotiations. And one can doubt the sincerity of the UK politicians who made that claim, but it was a very, very significant political position for them to take. It created a very high degree of uncertainty amongst voters. It was certainly one of the issues which, in advising clients, and I accept that would be in the commercial sphere predominantly, but that was a very big issue for them. And one of the other problems which the Scottish Government had in this debate was a seeming unwillingness to explain what they would do if they couldn't have a currency union. What was Plan B for the Scottish currency? Now, the obvious, in my view, the obvious answer that the Scottish Government ought to have given is that they would have continued to use sterling on an unofficial basis, in the way that Kosovo has used the euro, Panama has used the US dollar. But that again attracted ridicule from the UK government, criticism, the idea that Scotland might use another country's currency without any control over monetary policy. The Scottish National Party 10 or 15 years ago was a very, very prominent advocate of Scotland joining the euro. Times have changed, and they were very keen to make sure that they were not suggesting any membership of the Eurozone in anything like the short to medium term. But that was one of the most significant issues, I think, in the debate. And the only other issue about the debate that I wanted to mention, and I think that Stephen talked yesterday about social justice and the Yes campaign's articulation of social justice issues during the campaign. I think that one of the things that has happened in Scotland and is happening in the rest of the United Kingdom, and is maybe not a remarkable thing, but is a very real thing, is that debate about constitutional reform has now become the proxy for debate about policy. So whenever we disagree in Scotland about a policy question, whether that is social welfare, whether it is the economy, it becomes a question about constitutional reform. Give us more power and we will resolve this policy question. That's happening in the rest of the United Kingdom now in connection with the European Union. So there is a very unpleasant debate about immigration, which is being converted into a debate about free movement of persons in the European Union, but it's actually a question about the policy that the UK adopts on immigration. And equally, in areas like, for example, the rights of prisoners, whenever we have a debate about prisoners' rights, it turns into a debate about the European Convention on Human Rights and whether the UK should continue to be part of the European Convention or not. So we don't have policy debates in quite the same way. We have policy discussions which turn into questions of constitutional reform. This was the result of the referendum. I suppose what's useful to notice is the turnout figure. So of those who were registered to vote, 85% actually turned out to vote. That's the highest turnout in any election or a referendum in the United Kingdom in decades and decades. It's slightly lower when you look at the whole voting age population, but a very, very high percentage of voters
registered to vote and indeed turned out. And it looks like quite a close result. The UK government, I think, feared an even closer result in the last weeks of the campaign, and their earlier view that just 2 options on the ballot paper were a good idea turned out not to be a very good idea from their point of view. And at the end of the campaign, they turned the campaign into a debate about further devolution. The leaders of the main political parties, the pro-union parties, made what was called a vow in a newspaper to commit to further devolution of power to Scotland. And that's what looks to be on the agenda. We have already had a new commission in Scotland on further devolution. There's also been a debate about what's been called English votes for English laws. This is a movement within the UK Parliament to give England greater control over English legislation, and a concern that Scottish politicians ought not to be voting on English matters in the UK Parliament. And there's also been a discussion about devolution for the English regions. The Smith Commission was made up of politicians from the main Scottish political parties. It published its results the week before last. But those proposals will not become law until Westminster passes legislation to make them law, and this is the point about sovereignty. All of these proposals require the UK Parliament to give effect to them, and that certainly will not happen before the United Kingdom general election next year. The proposals, if they come to pass, include further devolution of tax powers to the Scottish Parliament, and changes to the institutional framework of the Scottish Parliament, and there's not time to talk about all of those. I mentioned just one, and that is that politicians, particularly from the pro-union side, and again there may be many political reasons for this, are advocating what they have described as the entrenchment of the Scottish Parliament. They want it to be written down in law that the Scottish Parliament is permanent and cannot be abolished. Now, there is no threat of the Scottish Parliament being abolished, so the reason for this is very hard to work out. But leaving aside the reason for it, in terms of British constitutional theory, it just doesn't work. Because writing down in an act of the UK Parliament that the Scottish Parliament is permanent can be revoked by the next act of the UK Parliament. This is, I think, a poor man's attempt at the beginnings of a written constitution for the United Kingdom, but we'll see where that gets to. So that's a very brief overview of the Scottish referendum process, and I'm very happy to take questions on it. Thank you. Bueno, Britainiar puntualidadeak bukatu du, dena esan behar da. Bain zorionez, 25 bat minutu dauzkagu galderak egiteko eta pixka bat beraiei azalpenak eskatzeko. Norbait abiatzeko prest edo neronek egiten dut. Ni hasiko naiz. Gustatuko litzaiake beraiei biei galdera bana egitea. Juan Jorekin hasiko naiz. Europa, igual ez da, nik ponentzia irakurriet, eta igual, behak izan duen tarte txiki horretan ez da oso garbi gelditu. Europar Batasunaren norabideari buruzko hausnarketa horiek, hemen aurkezten dituzun horiek, hor askotan aipatzen zenun, egia dana, nolait ere krisi batetan dagoela Europar Batasuna, baina suposatzen da aurrera egiten baldin badu Europar Batasunak, nolabait ere nazio anitzen federazio antzeko zehose izango da. Kontua da, eta hau da nire galdera, ez da, nazio anitzen federazio horretako kide izateko, garbi dagona egunez egun da estatu bat behar dezula. Estaturik gabe, klub horretatik kanpo gelditzen zea. Bereziki garrantzitsua iruditzen zait, ze hemen asko aipatzen duzu politika publikoak, eta egia da, politika publikoetan nolabait ere konvergentzia bat eman behar da etorkizunean.
Halere, hitz egiten baldin badugu politika identitarioetaz eta hizkuntza politiketaz, oso nabarmena da estatuek gordetzen dituztela eskuduntza horiek. Eta berdin du Europar Batasunak egin ditzazken edozein erregulazio, berdin dute guzti horiek. Adibide bezala jarriko nuke, adibidez, dela gutxi egona izan irakasle bezala Lituanian badago gutxiengo poloniar bat. Eta hor badago Europar Batasunaren errekomendazio bat, baina ez dago direktiba bat. Esaten duena, errekomendazio horrek gutxiagotutako hizkuntza guztiek nolaiteko aitortza izan behar dutela. Noski, errekomendazioa eta ez da direktiba horrek arazoak sortzen dituelako. Alde horretatik, momentu enten poloniarrek Lituanian ez dute inolako aitortzarik, eta alde horretatik begiratuta iruditzen zain niri behintzat, Europar Batasunari begiratuta, ikuspegi identitario eta linguistikotik estaturik espaldin badaukazu jokoz kanpo zaudela. Eta etorkizunean ez dut ikusten aukerarik horri buelta emateko. Batez ere, ekialdeko herrialdei begiratzen baldin badiegu. Nola ikusten zu asunto hori? Es gai oso interesgarri. Es un campo precioso, es un debate no oculto, porque en ciertos campos el reconocimiento de una realidad infraestatal con elementos identitarios nacionales es reconocida por la Unión Europea. Y sin embargo, en campos donde no despierta pasión política, se admite con mucha mayor normalidad. Pongo un ejemplo. En el mes de agosto de este próximo año entra en vigor un reglamento que nos va a alterar el código jurídico a todos los juristas, que es el reglamento sobre sucesiones, ¿no? Los ingleses que viven en Marbella, a partir de agosto del 2015, ven regida su herencia por el derecho español, porque la residencia habitual está aquí. Salvo que hagan una professio iuris, hay una serie de regulaciones, no toca esto ahora. Pero en la Unión Europea, el reglamento europeo reconoce, por ejemplo, la troncalidad vizcaína como un derecho estatal, equiparable al Código Civil en términos de nuestro planteamiento. O reconoce que los ordenamientos que tengan, dice así, realidades subestatales con soberanía legislativa plena, son tratados como estados a los efectos del reglamento. Es decir, poniendo este ejemplo a donde quiero llegar, no para escaparme, sino para hacer ver otra vez que cuando es una cuestión no especialmente compleja políticamente, hay permeabilidad y cierta empatía hacia eso. En nuestro sistema, siguiendo con este mismo ejemplo, que tenemos el Foro de Ayala en Álava, la troncalidad y el foro vizcaíno, y aquí la ordenación sucesoria del caserío más el Código Civil, lo que dice el reglamento es que en realidad hay 4 estados, 4 sistemas jurídicos que han de ser tratados por igual, y que la residencia habitual del ciudadano europeo o no europeo es el que va a determinar la aplicación no del Código Civil español, único para el derecho español como tal, sino el sistema interno. Y en ese campo no se hace lo que se hace en otros terrenos, como la vertiente de lenguas minorizadas y la vertiente identitario-cultural política, donde se entiende que hay un elemento de no injerencia en los asuntos internos estatales y que la afección a principios de libertades comunitarias es cuestión de cada Estado y que no la hay. Otro ejemplo identitario menor, pero no irrelevante en muchos sentidos, el de las elecciones nacionales, ¿no? Bueno, lo vivís con absoluta normalidad en el terreno británico, y hay un comité olímpico único para lo que son los Juegos Olímpicos y van todos bajo una sola bandera, y en el resto de deportes se compite con absoluta normalidad en el plano internacional. Las previsiones sobre derecho del deporte de los tratados y la jurisprudencia del tribunal permitiría, yo creo que hay una tarea jurídica a hacer, defender que el título competencial inexistente en el texto constitucional español, porque no lo hay, al revés, es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma la regulación del deporte. Y la normativa internacional dice que quien tiene capacidad para organizar sus competiciones a nivel interno lo tiene a nivel internacional. El Tribunal Constitucional dice, se inventa un interés superior en que la expresión externa o internacional del Estado español se plasme con una única selección. ¿Eso contraviene un principio de libertad comunitaria? Habrá que plantearlo, pero como eso despierta otra vez elementos políticos, se frena. En el seno europeo, yo creo que todo aquello que pone enfermo a algún Estado interno es protegido por los demás Estados, a través de regulaciones bien soft law, para decir
no tengo obligación de hacerlo, bien bajo la varita mágica de remitirlo a la legislación de cada Estado. Cuando no tenemos claro el concepto de algo tan clave en Europa como es el domicilio de una sociedad para fijar la ley aplicable, de eso saben mucho los irlandeses porque tienen un nicho muy potente en clave fiscal allá, lo que hacemos es decir que hay 4 maneras de entender que una sociedad tiene su domicilio dentro de la Unión Europea. Si se cumple cualquiera de ellas en el Estado donde estés, esa sociedad tiene su domicilio. Es decir, cuando interesa, pluralizas el debate y cuando no interesa, lo monopolizas. Es jugar con cartas marcadas, pero es la real política europea, ¿no? Y en el terreno que planteas, el verdadero debate es que la Comisión Europea no es la guardiana de los tratados, responde a la voz de su amo, que es el Consejo Europeo, que es el que tiene la capacidad de mando. Y tras el Tratado de Lisboa, mucho más. El Parlamento Europeo ha incrementado sus competencias, pero no sigue siendo más que un potente pepito grillo de la conciencia europea, ¿no? Para tratar de lograr despertar debates que a los ciudadanos nos interesan, pero salvo ciertas circunstancias de bloqueo en clave presupuestaria o elevar la dignidad ante algún tipo de comisario, como pasó con Buttiglione en la época de Berlusconi y ha podido ocurrir ahora, no tiene verdadera capacidad y somos el único ente elegido verdaderamente de manera democrática, ¿no? El verdadero problema es la gobernanza de la cosa europea. Y cuando en esa gobernanza hay algo que implica el Comité de las Regiones, es una suma de papeles tecnocráticos aburridísimos, con todo el respeto a quienes trabajan ahí, que no aporta absolutamente nada. Y eso es necesario, como son necesarios los órganos consultivos, pero desde el punto de vista de músculo político es cero. Un germen de esto estaba en la fracasada Constitución Europea y más todavía en la que propuso Eusko Ikaskuntza, por cierto, la única institución de la mano de José Ramón como autor intelectual que fue capaz de proponer en la Convención un planteamiento en esa naturaleza, ¿no? Ahí había el germen para poder entender que había diversos niveles en la gobernanza europea. Ahora los hay solo estéticamente, no los hay fácticamente en realidad, porque para lo que interesa hay una estructura muy pétrea, muy intergubernamental. Y sin embargo hay campos, este del derecho, que tiene mucho recorrido, donde con absoluta naturalidad se admite esto, u otros en el derecho internacional, donde el representante internacional en la Conferencia de la Haya, con más de 80 estados, es el diputado foral de Guipúzcoa, Vizcaya de Áraba en materia de bienestar social cuando se debate la adopción internacional. Y no plantea ningún problema porque es un tema, digamos, alejado de la disputa política. Hay un reconocimiento ad extra con absoluta normalidad y quien es competente a nivel interno lo debe de ser a nivel internacional y sin embargo en otros planos, y eso en Europa se cuida mucho, se frena, se echa el freno en aquello que pueda representar un elemento de heterogeneidad mal entendida, ¿no? Entonces realmente hay un elemento politológico muy interesante de debate, pero se impone este tipo de criterio a la hora de decidir hasta dónde descentralizamos, ¿no? Eskerrik asko, Juanjo. Eta Kristinerentzat, igual joera berreina jarraitzeagatik gai berreinarekin, ze guri pixkat atentzioa deitzen zigun, nola, hitz egiten zen politika publikoetaz, etorkizun ekonomikoaz, eta eztabaida hori ere gurean badago. Baina hizkuntzaren gaia, pixkat jokoz kanpo ikusten nuen. Etzan askorik hitz egiten, zerk suposatuko luke independentzia Eskoziarentzat, hizkuntzaren ikuspegitik, zer paper jolasten duen egun eskoziar identidadean, horri buruz ze esan diezagukezu? Language in Scotland has never played quite the same role as it has in the Basque Country, partly because of numbers. The number of Scots who speak Gaelic is proportionately tiny to the rest of the population. It's a little bit about geography. Those who do speak that language are themselves geographically more remote from the centres of political power, which tends to congregate in the central belt in Scotland, in the main cities, where again the number of Gaelic speakers is relatively low. I think one of the very important things about the Scottish independence debate, which has been part of the Scottish national approach for many years, is that nationalism in Scotland has been deliberately distanced from
any sense of ethnicity. So national identity or nationalist politics are much more about what has been described as civic nationalism, political control, political autonomy for what is geographically Scotland, but much less based on any idea of patriotism, language, ethnic identity, tribalism. The Scottish Government was very, very keen to ensure that it was advocating a form of nationalism that was inclusive rather than exclusive. Now that applied to those living in Scotland from other parts of the United Kingdom, so very keen not to make it a debate about being against England. And quite interestingly, when you speak to English people who do not live in Scotland, many of them were concerned that the independence debate was about the Scots feeling anti-English. Again, from my perspective, that just was not part of the debate at all. A sense of antagonism towards English people just really was not a feature. I think the other important thing to understand is that the Scottish Government, again very deliberately, extended the right to vote in the referendum to European Union citizens living in Scotland. So if you were from the Basque Country but lived in Scotland, you would have been able to vote in the independence referendum. And again, that was a very deliberate policy, and I think a very positive policy by Scottish Government, but language was not a major player at all. Eskerrik asko, Kristin. Eta orain bai, zuen txanda oraindik 10 minutu eskas, gelditzen zaizkigu 10 minutu. Carmelo. Bai, eskerrik asko, benetan interesgarriak izan dira, nik uste interbentzio biak, baina niri sortu zait batez ere Juanjo Álvarez jaunak azaldu duen bere interbentziotik, zalantza bat nahiko konplexua izan daitekena. Bueno, egia da, berak esan dut, atzo ere komentatu zen, berria dela testuinguru honetan Europar Batasun barruan, estatu bat bitan banatzea. Eta agian esperientziarik hurbilenak esan du Txekoslovakia, tokatu zitzaidan prozesua egotea, hori gertatu zenean, eta bizitatu nuen Txekia eta Eslovakia ere bai. Eta gero behar badak Kosovorena, ez da, hemen didator galdera. Ze, Eskoziaren kasuan, nolabait esan, bueno, hor bide bat zegoen, estatuaren barruan adostasun bat zegoen erreferenduna egiteko, eta Europar Batasuna nahi ala ez, errealitate konkretu batekin aurkituko zen Eskoziak baietza esan izan balu. Nik desio dio laster baietza esan desan, bide batez esan. Eta bide hori egin desan, nire desio personala da. Uste dut lagunduko duela Europar Batasuna eta gu bere lagunduko digula horrek, bide horrek. Baina, jakina, beste egoera bat oraindik konplexuagoa gerta daiteke Katalunian biharetzi. Eta espero dut Euskal Herrian. Eta horri bidea aurkitu beharko zaio, ez da? Claro, estatu batek alde bakarreko erabakia hartzen badu. Erabaki hori modu legitimoan egiten badau da. Baldintza demokratikoetan, da barne legitimazio hori lortzen badu. Katalunian gerta daitekena. Baina estatuak onartzen espadu, Espainiak onartzen espadu eta traza hori dauka. Printzipioz estatu bat legitimoa izan dadin, aurrikusten dena da nazio batuen erakundeak onartzea. Beraz, hor pentsa daiteke Kosovoren kasuan bezala, Haiako gorteak erabaki beharko lukela. Baina Europa barruko estatua denean, hemen doa nire galdera eta komplikatzen du gauza, Europar Batasunak ere esan beharko luke zerbait. Nik galdetzen dut, agian Luxemburgoko tribunalak zerbait esan beharko luke. Esan nahi dut gauza bategatik, berez, paradoja bada, katalanak alde bateko iniziatiba hartuta ere, Europar herritarrak badirelako, ez da? Eta hor, Europar Batasuneko barnelegediak, mugatua bada ere, badu zer esanik. Beraz, nik uste dut hor, agian beste aurre instantzia bat, erabakigarria edo legitimatzailea aurkitu beharko genukela Europar Batasunean bertan. Agian, Haiako gortera joan aurretik edo pentsatu aurretik,
Nazio Batuen erakundean sartu aurretik Katalunia estatu independente bezala, agian nonbait Espainiak nahi ala ez, baina errealitate faktiboko bat aurkezten da hor, legitimoa, prozesuz, eta agian Europar Batasuna galdera da, Juanjo Alvarezi printzipio zuzentzen dio galdera. Pentsa daiteke instantziaren bat Europar Batasunean alako erabaki bat hartzeko, legitimazio, barne legitimazio bat emateko prozesu horri Europar Batasun barruan, izan daiteke de Luxemburgoko tribunala, ez dakit, galdetzen dut. Galdera interesgarri eta sakona ere. Nik barkau, gai teknikoari buruz azaltzeak oain motza geratzen nauz euskeraz hitz egiteakoan, orduan erderaz azalduko barkatu zuri eta denoi, baina erreso esaten de bestela, barruko itzulpen hasten naiz egitea eta nahazten naiz euro, baina barkatu. Bueno, es una cuestión interesante porque supongo que el bloqueo de la situación catalana y el punto de aparente no retorno solo conduce a una situación fáctica, ¿no? Y tenemos el precedente, creo que en el 34, Jus Companys declaró unilateralmente la independencia catalana. La pregunta es el emplazamiento primero a Europa y a alguna institución, y yo trato de darte mi opinión, y previamente a eso es cierto, quien da y quita razones en el Club Europeo previamente es en realidad la Asamblea General de Naciones Unidas, porque como apuntaba Asier también anteriormente, en el club solo puede entrar aquel que tenga el estatus internacional de Estado, la condición de Estado como sujeto de derecho internacional, para lo cual no te vale las vías intermedias que las hay dentro de Naciones Unidas y que explora Palestina a través de Estado observador, etcétera. Tienes que tener fácticamente el apoyo de 3 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que te apoye. Por ahí puede venir el factor ruso en la vida catalana, que se está hablando mucho internamente, pero tienes que lograr eso y tienes que pasar ese rubricón para luego, solo como Estado, presentarte en ese punto. Escocia hubiera tenido que realizar ese territorio en paralelo a las negociaciones bilaterales con el Reino Unido. Esos meses de debate tenían un doble sentido, el armonizador interno y el externo, haz extra, la obtención del reconocimiento como label de Estado para que poder realmente estar legitimado internacionalmente, ¿no? Ese es un primer factor. El segundo, que es sugerente, porque efectivamente ahí hay una legitimación activa de un colectivo de ciudadanos que son hoy europeos dentro del Estado español y en mi opinión lo seguirían siendo si fueran catalanes. Pero el asidero jurídico, primero hay una regla de oro, que es la no injerencia en los asuntos internos, que es la que ha esgrimido todas las cancillerías respecto al tema catalán. Han dado el portazo a Cataluña y son fenicios y venden mucho mejor que nosotros esa faceta, pero ese argumento de no injerencia ha sido un elemento motor en la cicatería de la diplomacia internacional. Y para acudir a una instancia como Luxemburgo, la legitimación activa, que algo se ha ampliado en el Tratado de Lisboa, no llegaría ahí. Tú tienes que invocar la afección a alguna de las 4 libertades comunitarias o a alguno de los derechos contemplados en la Carta de Derechos de la Unión, que yo creo que es el canto de cisne de la regulación de los derechos, porque en esta legislatura no se han desarrollado los reglamentos que les den cobertura, no hemos sido capaces de cerrar el protocolo de adhesión de la Unión Europea a Estrasburgo para la comunitarización de toda la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en Luxemburgo. Yo creo que hay una involución en ese campo claramente manifestada y entonces habría un problema técnico y se disfrazaría de un problema técnico una cuestión política. Realmente lo que estamos pidiendo o estaríamos pidiendo es que hubiera un pronunciamiento respecto a la eventualidad de dar un paso en la proyección internacional de una manera democrática, por la vía de una gran mayoría en términos de lo que el Tribunal Supremo canadiense dictaminó en el dictamen que se le pidió. Ese es otro ejemplo de hacer bien las cosas, ¿no? La Asamblea, las Cortes canadienses, la Asamblea Nacional, pacta el referéndum, pactan también una pregunta directa a un órgano imparcial para que lo señale. Yo no veo al Tribunal de Luxemburgo, que al final, y conoce mejor otra vez José Ramón, esa dimensión, no digo que responda a criterios estatales, pero se va a regir a lo que estrictamente conforme a los tratados le otorga legitimidad. Y señalaría que ni por parte de la legitimación activa existe posibilidad de algo o de un sujeto que reivindique tal instancia una petición, ni por
del derecho sustantivo o material invocable lo habría. Es sugerente el planteamiento, por desgracia yo creo que tiene un doble dique, si no un triple, que haría complicado que eso se hiciera, y que en mi opinión el argumento de inicio que se esgrimiría es: eso es cuestión interna española, no tengo nada que decir en relación a esa cuestión, aunque Durão Barroso en una de sus manifestaciones fue un poquitito más lejos, invocando los principios democráticos que inspiran la Unión Europea. Si hiciéramos una lectura metafísica en el sentido más puro del término, debiéramos de entender que un Estado democrático y derecho y una unión de Estados que promueve esto no debiera de ser el veto desde esa faceta, pero el respeto a la legalidad preestablecida que siempre se invoca, nos dirían: no tengo cauce para dar salida en esa vía del Tribunal de Luxemburgo para llegar ahí, ¿no? Es frustrante a lo mejor la respuesta, pero jurídicamente nik horrela ikusten dut. Eskerrik asko. Urtzi? Bai, nik galdera pare bat, kasu honetan bi ponentei baita ere, Kosovoko opinion, justu ez dut agak ematen duena, zehazki opinion, iritzi bat, ez da epai bat ere, okerrezpen nago. Eta hor, igual zehazteko edo daukan puntu interesgarri bat uste dut, aparte esatea, independentzi deklarazio unilateralak ez direla nazioarteko legediaren kontra, badauka beste bat, eta uste dut askotan aldarrikatzen den lurralde batasun, territorial integrity. Kasu horretan ez, horregatik zuzentzeko oker baldin banabil, uste dut aipatzen duela, eta Espainian asko aldarrikatzen da, Espainiaren lurralde batasuna ezin dela apurtu, baina agak zehazki esaten duena da, printzipio hori estatuen arteko harremanei dagokiela. Hau da, ez daukala zer ikusirik estatu baten barruan egon daiteken sezesio fenomeno bat. Territorial integrity printzipio hori gehiago dela nazioarte arautzen duena biztan da, nik zure territorialea rekonozitzen dut, eta zuk nirea nolabait ere inbasio arrisku batetak entzeko, bakerako beharrezko printzipio bezala. Horrek bai eukiko luke zer ikusia, aurrera begira demagun, bestelako proiektu batzutan, Kataluniak momentu baten Valentziarekin nahiko balo adibidez, igual oso futuriblea da, Euskal Herrian hurbilago ikusi ditzakegun beste realidade batzutan. Eta uste dut hori lotzen dela okerrezpanago, orain ikusi aurten pasatu dena, Krimeak Errusiarekin, edo Errusiak Krimea hartu baino lehen, teknikoa da igual, baina kasualidad ez da, balizko referendum edo hori egiten dutenean, aste horretan edo egun batzuk lehenengo Krimeak independentzia deklaratzen du. Nola baita ez dakit, teknikoki behintzat, ez desan Errusiak anexionatu Ukrainiako zati bat, deklaratu ja ez dela Ukrainiako zati, hau da. Ez duela Ukrainiako lurralde batasunari eragiten. Ez dakit hori horrela den, eta beraz, nola baita argudio baden, lurralde batasuna ez dela puskatzen sezesio prozesu baten. Hori batetik Juanjo hori botan enion, eta lurraldetasunari begira ere, honi landerari, Eskozian bete ipatzen da ez dagoela inolako lurraldetasun arazorik, Euskal Herrian egon daiteken bezala, administrazio bi egon daitezkela, nazionalismoa planteatu duen lurraldetasuna eta gero administratibo estatorrela bat. Esan dugu Eskozian hori ez dela horrela, baina uste dut puntu batzutan bai gertatu zela, hain justure gainera, petrolioz aberatzenak ziren eskualdeetako batek, tradizioz liberal-demokrata edo zela, ez zela hain justure oso independentista, Shetland eta Orkney artxipilagoak, eta, gertatu zitekeela, Eskozian independentzia bai ez zirtetza, eta nesetz. Eta ez dakit prebiziorik baute zegoen, horren aurrean, Londresek historikoki egin izan dituen nolako jukutriaren bat ere egiteko aukerarik izango zen, justu hor balizko ez dakit protektorado edo maneko islako moduko zera bat sortzeko, edo horrelako beldurrik baute zegoen, eskerrik asko. Eskerrik asko urte. Norbaitek beste galderaren batekin nahiko balu orain egin dezala, han, zelai, eta gero alkarrekin erantzungo dute eta atxeden aldea egingo dugu, bale? Egunon, oso interesgarriak iruditu zaizki ponentziak, eta galdera bat egin nahiko nuke apur bat Karmeloren bidetik, nola sezesio prozesuak behar duten prozedura bat, ez? Hori da ari gaena bilatzen, ez? Herriek bide demokratikoetatik lortu egin behar den
bide luze hori laburra denalakoa. Hor badago, Europar Kontseiluaren estatutuetan, sortze estatutuetan, 1959 urtekoak okerrespanago, badago 5. artikulu bat, eta bertan aipatzen da, nortzuk izan daitezkeen Europar Kontseiluko kide. 3. artikuluan esaten da estatuak izango direla, estatu baldin eta onartzen baldin badituzte, printzipio demokratikoak eta 5. artikuluan aipatzen du países en determinadas circunstancias. Eta apur bat ikertzen ibili ginen gai hori eta konturatu ginen hortik Europar Kontseiluak aitortu egiten die gonbidatu izaera bat, hainbat lurralderi, estatuak ez diren hainbat lurralderi. Eta hor dago Zaharrek jaso zuen estatutu berezi hori, eta gero hortik pasatu dira Lituania, Letonia, Estonia. Hau da, prozesu sezionista guztiak, edo estatu berri guztiak, nazio batuko ezagutza formal hori lortu bitartean, badute toki bat, bere egoera, Europar Batasunaren inguruko sarrera doga edo denalakoa, behar diren baldintza guztiak zilegitasuna, barne zilegitasun hori ze punturaino benetakoa dan, sendoa dan, konfiantza ematen duen nazio artean, hori guztia lantzeko estatutu hori posiblea litzateke, ikusten da gaur egun ere aplikagarria litzatekela Katalunia, Eskozia eta beste herri batzuei. Eta honei Landrereari galdetu nahi nioke, liburu zuria egin zutenean, liburu zuri hori nola bideratu zen? Bideratu zen dena Eskoziako parlamentu gobernutik, eta baliabideak espresoa jarri ziren, edo gizarte zibilak ero parte hartu zuen liburu zuri horren diseinuan eta lanketa horretan. Eskerrik asko. Bueno, mil esker, alik eta laburren. Labur azalduko. Es un campo precioso. Yo quiero responder sintéticamente con la lectura literal de dos cosas que creo que nos abre la vía a ver cómo se califican los supuestos de manera diferente según interese. Y el ejemplo es evidente que el ejemplo de Kosovo, donde el secesionismo se validó en gran medida porque Estados Unidos estaba de acuerdo y tenía un interés geopolítico, unos meses más tarde, en el asunto de Georgia y Osetia del Sur, los secesionistas eran los demonizados porque Rusia apoyaba ese proceso. El principio de integridad territorial en la Carta de Naciones Unidas es muy clara y se refiere, artículo 2, a que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado. No está pensando en segunda cuestión, que además debatió la Corte, la secesión como remedio, es decir, el supuesto en el que tú emerges como Estado desde dentro de un propio Estado. Y la Corte se niega a decir que esto es contrario a la legalidad internacional. Escurre el bulto, con perdón, porque no quiere entrar en un debate y dice, la Corte señala que el debate sobre el alcance del derecho a la libre determinación y la existencia de un eventual derecho a la secesión como remedio, bueno, traducción del francés o del inglés, pero es eso lo que refleja, creo, fehacientemente el texto, se refiere al derecho a separarse de un Estado. Y nos dice, esta cuestión excede del marco de la cuestión planteada por la Asamblea General, y me limito otra vez a la 1244. Pero el dictamen o la opinión cita resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el patrón, que es el que manda, y reconoce expresamente que solo ha condenado determinadas declaraciones de independencia en situaciones concretas en las que la ilegalidad no derivaba del carácter unilateral, sino del hecho de que iban o habrían sido acompañadas de un uso ilícito de la fuerza o de otras infracciones graves de las normas del derecho internacional. Eso significa que, a contrario, si no media esto, no hay una legalidad internacional que prohíba, impida o que entienda vulnerada como consecuencia de esto. Pero es que además el artículo 4 que se ha esgrimido desde el punto de vista de Europa, y termino, no es una competencia comunitaria. Está incluido en un artículo en el que comienza diciendo que la competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados y son los Estados los que reservan responsabilidad exclusiva y competencia en cuestiones de mantener su orden público, salvaguardar la seguridad nacional, y en ese contexto se habla de que la Unión respetará
no está diciendo que la Unión amparará, coadyuvará o llevará. Lo que dice es, mire, de puertas para adentro, si usted lo que tiene que hacer es salvaguardar o garantizar su integridad territorial, y en la Constitución española hay un artículo brutal en torno a eso, esa es cuestión suya. Lo que está haciendo es una reserva de competencia estatal, no está diciendo que haya un criterio en torno a este debate. Yo creo que la lectura de particularmente esos parágrafos de Kosovo son especialmente interesantes por pedagógicos en torno a ese debate, ¿no? Volviendo a esa otra faceta, iría un poco más lejos, porque también había otras dos partes dentro del dictamen donde comenzaba a decir si el principio de independencia puede emerger de una manera no pactada con el Estado. Y otra vez reconoce que eso es factible, porque lo que acaba diciendo es que en este caso quien no podía hacerlo era quien tenía un compromiso internacional a través de la aceptación de la resolución 1244, pero cuando se pronuncia sobre el sujeto de la independencia en el marco del derecho internacional, tampoco formula una valoración desde ese punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que deja un terreno premeditadamente abierto para el debate en ese punto, ¿no? Eskerrik asko, Juanjo. Sí. Just to take the second question first on the white paper, the process of drafting the white paper was controlled very, very directly by the Scottish Government, and it was the subject of some criticism by the pro-union campaign that, if you like, public money was being used for a very political exercise. That being said, and to be fair, the UK government spent an extraordinary amount of money as well on producing reports and papers attempting to justify the continued existence of the United Kingdom. I don't think in either case there was as much civic engagement as there might have been, although a number of the questions that appeared in the question and answer session or section at the end of the white paper did come from the public, but it was quite an internal process for Scottish government. The position of the islands in Scotland is very interesting. We do have administrations below Scottish government level. We have local government, so we have 32 areas within Scotland that have their own local administration, but it is fair to say that the powers of those local administrations are more limited. The islands were very smart. The word we would use in Scotland is canny. They were very shrewd about making their political weight known during the referendum campaign. And there was a bit of discussion about whether Shetland in particular might declare its own independence. I think that was mischief by some politicians, but if Shetland was not part of an independent Scotland, that would affect very significantly Scotland's territorial waters. And I haven't shown you a map, but it would be very relevant to the oil question. The outcome of this mischief was that the Scottish Government made a very explicit commitment to the islands that whatever happened, yes or no, the islands would get greater autonomy for themselves. So lots of people had victories in this process. Eskerrik asko guztiei, atxeen aldia eta 20 minututan bueltan, mesedez. Thank you very much. It's very good. Yeah. Meet you.